La Iglesia Bíblica Bautista de Rayón te invita a nuestra sexta conferencia de misiones 2026, que tendrá lugar en Rayón, San Luis Potosí, del 26 al 29 de marzo. Que estarán con nosotros el pastor José Agüero y el pastor Alfredo Díaz. Recuerda que tendremos enseñanzas para pastores, misioneros y jóvenes. Nuestros horarios son jueves 6 p.m., viernes y sábado 10 a.m. y 6 p.m. Tendremos hospedaje gratuito y un costo de alimentos de 300 pesos si te registras en el mes de enero y febrero. En la parte de abajo te dejamos nuestro número de contacto para que puedas registrarte lo más antes posible. ¡Los esperamos! Debemos orar. ¿Quién es ese Dios al que tú y yo oramos? Dice el versículo 16, en cuanto a mí a Dios clamaré y Jehová me salvará. La oración, hermano, es algo que nosotros necesitamos, pero que muy pocos de nosotros practicamos. Mire, vea para acá. Leer la Biblia en sí es más fácil que orar, porque cuando usted lee la Biblia, pues usted quiera o no se entretiene leyendo. ¿Sí está conmigo? Aprende o se entretiene. Pero orar requiere mucho más disciplina y muchísimo más esfuerzo, hermano. Muchos leen la Biblia, pero no todos oran. Hay mucho cristiano que lee la Biblia, se llena de conocimiento, pero muy poco cristiano que ora. ¿Sabe que hay cristianos que solo oran por los alimentos? O sea, lo único que oran es cuando van a comer. Esa es su oración, hermano. Y a veces es porque piensan que no saben orar o no saben cómo hacerle. No es así, hermano. La oración es algo que a muchos les cuesta hacer, que les cuesta desarrollar en su vida cristiana. Y hermano, la lectura bíblica es algo que usted puede hacer leyendo, puede desarrollar leyendo de una manera entretenida, por así decirlo, pero la oración es una guerra espiritual. Muchos se cansan fácilmente, muchos se detienen, muchos dejan de ser constantes en su vida de oración. Yo recuerdo un compañero en el instituto, yo me levantaba a orar bien temprano, hermanos, ¿verdad? Allí en el instituto. Siempre me paraba y me levantaba a orar. Lo que me sorprendía es que cuando yo iba a orar, ahí le llamamos ¿cómo se llama? El purgatorio, ¿verdad? Ahí en esa parte, en la iglesia, allá en San Luis. Y siempre que yo iba a orar, siempre había un muchacho que también iba saliendo. Es más, llegaba antes que yo, ¿verdad? Y este muchacho, ¿verdad? Siempre oraba y luego él le gustaba hacer mucho ejercicio, ¿verdad? Y hacía mucho gimnasio y hasta se compró su barra y la tenía ahí en el cuarto y empezaba a darle al gym. Y lo que me sorprendía es que este muchacho siempre iba a orar a la misma hora que yo o quizás antes. Y ahí estábamos, ¿verdad? Orando hasta que un día fuimos al baño, ¿verdad? A lavarnos la cara y íbamos a almorzar. Y me hace así, ¿verdad? Y yo le hice así, como que nos quedamos viendo y pues él estaba orando y yo también orando, hasta que un día a veces nos juntábamos a orar juntos. Y esto es increíble, hermanos, porque de tantos que éramos ahí, no todos desarrollaban una vida de oración. Mire, hermano, para que dos, aunque sea dos, tú puedas juntar para orar. Es más, para que tú juntes a dos o más para orar 1 hora, 2 horas o toda la noche, es bien difícil, hermano. Cuesta. ¿Sí está conmigo? Venir a la iglesia, pues sí venimos todos. ¿Sí está conmigo? Pero para juntar a 2 o 3 a orar, qué difícil es eso. No sabe lo difícil que es, hermano. Pero es una gran victoria la que teníamos ahí, ¿verdad? Este joven, ¿verdad? Se llama Humberto y yo. ¿Y sabes qué es cuando el diablo más se enoja? Cuando tú y yo oramos. Porque sabe que podemos conocer mucho de Biblia y que ese conocimiento no tenga efecto en nuestras vidas. Mira, puedes conocer la Biblia y tu vida puede ser como si no conocieras la Biblia. Es imposible que empieces a tener una vida de oración y que no tenga efecto eso en tu vida. Hermano, si tú empiezas a orar, tú empezarás a tener comunión con Dios, empezarás a estar en la presencia de Dios y eso te va a cambiar. Pero, hermano, muchos pueden conocer la Biblia y vivir su vida como si no conocieran la Biblia. Pero si oras, va a ser imposible porque Dios ahí te va a cambiar. La oración por completo te cambia. El enemigo te querrá llenar de conocimiento, pero el diablo sabe que si aprendemos a orar, tendremos más poder a nuestro favor que aquella, escúchame bien, persona que tiene toda la Biblia memorizada.
¿Sí está conmigo? Puede haber una persona que se sepa, mira, toda la Biblia al derecho y al revés, pero sabe el diablo que si un cristiano se pone a orar, tendrá más poder que ese cristiano que se sabe toda la Biblia. El diablo sabe la Biblia también, hermano. ¿Está conmigo? El diablo también conoce la Biblia. Es más, el diablo hasta la tiene memorizada. Pero no todos son dados a la oración, a dedicarse a perseverar, a ver que los imposibles sucedan en su vida. Cuando aprendes a pedir las cosas a Dios en el momento en que necesitas o que necesitas orar por alguien más. A veces, muchos en lugar de orar, escúchame bien, en lugar de orar cuando hay dificultad, cuando hay problemas, ¿saben qué hacemos muchos? Nos enojamos, nos amargamos y rezongamos. Veo que hay un problema, veo que viene la enfermedad, veo que viene la crisis, veo que hay una dificultad. Lo lógico en el cristiano es que oremos, pero muchos nos enojamos, nos desanimamos, nos preocupamos, nos llenamos de ansiedad. ¿Por qué? Porque son tendencias del ser humano, hermano, eso es sencillo de entender, pero eso la Biblia, por eso la Biblia nos anima y ordena a que aprendamos a orar para poder recibir las cosas que Dios nos quiere dar y que vienen como resultado de la oración. Mire, hermano, déjeme decirle algo, mire para acá. Hay cosas que jamás usted va a tener, los imposibles nunca sucederán en su vida, a menos que empieces a orar por ello. ¿Está conmigo? Usted nunca va a tener, mira, tú puedes pensar en algo que tú quisieras mucho que Dios hiciera. Pues tú nunca lo vas a obtener, hermano, a menos de que te pongas a orar, hermano. Amén. Los imposibles pueden suceder cuando oras. ¿Está conmigo? Y a menos que te pongas a orar por eso que tú quieres que Dios te responda, nunca va a pasar. Los imposibles nunca van a suceder. Tienes que orar, tienes que ponerte a orar. Y dijimos la semana pasada, orar es pedir, hermano. Dios quiere que le pidamos. A Él le plació hacerlo así. Si Él no hubiera querido que oráramos, Él simplemente aparecería las cosas así nomás. Pero Él quiere que le pidamos, hermano. Él es nuestro Padre, somos sus hijos y Él quiere que tú y yo le pidamos, hermano. Él no nos va a bendecir si nosotros no estamos orando. Si quieres que Dios haga posible lo imposible, vas a necesitar hacer una lista y pasar mucho tiempo orando para que Dios las haga, hermano. Vas a necesitar pasar tiempo pidiéndole a Dios. ¿Está conmigo? Él sabe nuestras necesidades. Él en su soberanía ha ordenado que nosotros pidamos las cosas para que Él nos las pueda dar en respuesta cuando tú y yo oramos y le pedimos. Cuando oras, no significa que Él no sabe. ¿Sí está conmigo? Porque muchos dicen, no, pues yo para qué le pido, pastor, ¿verdad? Si Dios ya sabe. No, Dios ya sabe, hermano. No pienses que Dios no sabe. Ah, mira, fíjate que Antonio hoy me está pidiendo esto. No sabía que tenía necesidad de eso. No, Dios ya sabe. Dios ya sabe nuestra necesidad. Dios ya sabe la petición de nuestro corazón. Él ya lo sabe sin duda, pero el Señor quiere que le pidamos, hermano. Amén. Quiere darnos todas las cosas en contestación a nuestra oración. Por eso el lema de este año. Si usted ora, usted recibirá y los imposibles sucederán. Amén. Hay cosas que el Señor quiere darnos, que quieren que sean posibles en nuestras vidas, pero Dios no nos las da porque no pedimos. Y es que eso es lo triste, hermano. Muchos cristianos no oran, no piden, hermano. Desde hace mucho, pero mucho tiempo, su esposo, su esposa pudiera ser diferente, pero te diste por vencido en la oración. Es más, jamás has pedido. Y cuando no oramos, queremos hacer las cosas a nuestra manera. No nos detenemos a decir, Señor, te pido por esto y por esto. ¿Tú quieres que haga esto, Señor? ¿Tú quieres que yo vaya por allá? Señor, yo te pido por esto. ¿Podrías contestar? Pero la verdad es que para muchos aquí la oración solo consiste en comer, hermano. Señor, te pido por estos tacos de barbacoa que me voy a comer en Cristo Jesús. Amén. No estás orando. Tú estás dando gracias. Amén. Quiero que usted entienda esa diferencia. Sería muy diferente que no tengo ni para unos tacos de barbacoa.
Señor, te pido que me des el pan. Dios no dice así el Padre nuestro. Dame el pan del mes, de la semana, del año, el pan del día. ¿Cuál día? El de hoy. ¿Qué pan necesitas? Bueno, quiero un pan Bimbo, quiero jamón, me gustaría mayonesita. ¿Para qué? Para hacerle el sándwiches a mis hijos. ¿Sí está conmigo? Probé los frijolitos, el huevito, qué sé yo. Sea específico con su oración. Amén. Dios quiere que le pidas. Hermano, mira, si tú le pides un carro al Señor, Él te va a dar un carro, hermano, ¿verdad? Tú tienes que pedirle al Señor que sea un carro para que yo lo use para mi familia, para cualquier necesidad, para esto y lo otro y aquello. ¿Sí está conmigo? Sea específico, porque yo ya lo vi. Cuando le dije sea específico, tú pediste un convertible. Ah, Señor, te pido por un carro, te pido por un convertible, ¿verdad? La Ranger. Ah. ¿Sí está conmigo? No, hermano, eso no. ¿Sí está conmigo? Dios te va a dar, sí, pero tienes que ser específico. Señor, te pido este carro para que mi esposa no tenga que caminar y dejar a los niños. Hermano, sea específico con su oración. Ahora, no, es triste, hermano, que nuestra vida de oración consiste en comer. Solo muchos han orado por eso en toda su vida. Tristemente. Por eso los imposibles no suceden en tu vida. No tenemos o obtenemos porque no pedimos. Mira, hermano, es algo que sabemos que debemos de hacer, orar. Pero se nos hace tan difícil mantener una actitud de oración. Para muchos la oración solo existe en momentos de crisis. Híjole, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y que el carro, y que cómo vamos a pagar eso, y que se enfermó, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y ahí sí nos ponemos a pedirle al Señor. Ay, Señor, te pido, ¿verdad? Que lo cures, que lo cuides, que lo alivies. Y, hermano, muchos nomás han orado así en toda su vida. Cuando están en problemas. Muchos la oración solo existe en los servicios. Hermano, vamos a orar para dar gracias a Dios y que Dios bendiga el servicio. Y hasta ahí, hermano. Quizás muchos solo le han orado a Dios por esto en toda su vida. Todas las oraciones en la Biblia fueron cortas y al grano, hermano. Nada de que cambiaron la voz y qué sé yo. No. Todas las oraciones que tú encuentres en la Biblia fueron específicos, le pidieron a Dios, fueron claros y fueron al grano. ¿Te acuerdas de Elías? Él quería que lloviera, hermano. Señor, te pido que llueva. Amén. No le dijo, Señor, amoroso Padre Celestial, y cambió la voz y dijo un montón de palabrerías. No. Señor, te pido que llueva. ¿Te acuerdas con los profetas? Señor, te pido que caiga fuego del cielo. Fueron cortos al grano y específico. Dame esto. Yo recuerdo a un joven, amigo mío, él está conmigo, hermanos. Este joven que quería una laptop para hacer su tesis. Y un día me dijo, levántame contigo, Toño, ¿verdad? Para orar. Y lo desperté y se fue a orar conmigo bien temprano. Y empezamos a pedir por su computadora. ¿Por qué? Porque él decía que todos tenían computadora, menos él. Y él un día dijo, Señor, me dijo, vamos a orar y quiero la computadora y esto y lo otro. Y bueno, hermanos, para no hacerlo tan largo, empezamos a orar por su computadora. Cuando él dice que iba de camino a su trabajo esa mañana, y de repente dice que iba caminando y se encontró, dice, una cadena, ¿verdad? Tirada. Hace poquito me dijo, ¿verdad? Lo que tú no sabes es que no me la encontré, me la robé, ¿verdad? Pero, hermano, dice que se encontró una cadena, total, dijo, bueno, fue a trabajar, salió de trabajar, hermano, y esa cadena, hermano, tenía el valor exactamente de la laptop que él quería. Y ya era de tarde, hermano, tenía horas libres, y me estaba quedando dormido y llegó bien emocionado, ¿verdad? Me sangoloteó todo y me dijo, ¿te acuerdas que en la mañana y estos días estuvimos pidiendo por la computadora? Y le dije, sí, me dijo, mira nada más, y abrió la mochila y sacó la computadora. Yo le dije, ¿de dónde te la robaste, verdad? Y me dijo, no, mira, iba caminando, me encontré una cadenita, la fui a evaluar, la empeñé y me dieron el dinero exacto de la computadora que yo había visto. ¿Está conmigo? Ahora, mire, yo le estoy diciendo que si usted no trae 50 pesos, Señor, dame 50 pesos, te vaya por el piso a ver si se encuentra 50 pesos. No. ¿Por qué Dios nos daría algo así? Amén. ¿Sí está conmigo? No, hermano, cuando Dios nos va a dar algo, Él nos lo da en nuestras mismas
manos. ¿Está conmigo? No vaya y diga, Señor, te pido por 50 pesos, vaya así, a ver, ay, pues a ver si me encuentro 50 pesos. No, hermano. Dios no tendría por qué darnos así. Dios nos va a dar en las manos. Amén. Dios lo hizo con este amigo como ejemplo de que se levantó a buscar a Dios y a pedirle en oración. Hermano, la iglesia lo que necesita no es más o mejor maquinaria, no necesita organizaciones, no necesita métodos novedosos, necesita hombres que el Espíritu Santo pueda usar, hombres de oración, hombres poderosos en la oración. El Espíritu Santo no fluye a través de métodos, sino a través de hombres. No viene en maquinarias, sino en hombres. No unge planes, sino hombres. Dios usa hombres y Dios le da a hombres que oran. Mira Isaías 59:16. Libro de Isaías, capítulo 59, verso 16. Dice así, léalo conmigo, está en la pantalla, participa en el servicio, 1, 2, 3. Y vio que no había qué, hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su justicia. Mira Isaías 64, versículo 7. Dice, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Por lo cual, ¿qué pasó? Escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. ¿Por qué dice el Señor? No hay nadie quien invoque mi nombre y que se despierte para apoyarse en mí. Y es lo que le digo, hermano, muchos cuando no vemos que Dios responde, queremos tomar las cosas en nuestras manos y es ahí cuando nos equivocamos. No esperamos en el Señor. ¿Está conmigo? Y mira, hermano, hablando financieramente, no esperamos en el Señor y lo primero que hacemos, hermano, es endeudarnos. Y no, hermano, no. Uno debe de esperar en el Señor. Uno debe de orar y decirle, Señor, te pido que proveas, te pido que suplas, te pido que bendigas. ¿Sí está conmigo? Y eso, hermano, solo hablando de la mayordomía. Porque qué tal, hermano, las cosas que necesitamos que Dios haga. Nuestros hijos, nuestra familia, nuestra vida espiritual. Amén. ¿Cuánto más no esperar en eso? Pero número uno, hermano, número uno, y no vamos a ver ese. Es la naturaleza de Dios escuchar y contestar la oración. O sea, Dios quiere, porque Él es así, escuchar nuestra oración y contestar nuestra oración. Salmo 65:2. Vaya al libro de Salmos, capítulo 65, versículo 2. Salmo 65:2. Salmo 65:2. Dice así. Tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Hermano, a nuestro Dios le encanta escuchar nuestra oración. Mira el Salmo 55:17. Salmo 55:17. Léalo conmigo, este versículo, hermano, participe, está en la pantalla. 1, 2, 3. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Y él, hermano, así como Daniel, la Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día. Es algo tan importante que los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Es cuando les enseña el famoso Padre Nuestro. El Padre Nuestro se los enseñó como la oración modelo, no para que lo anduviéramos repite. ¿Sí está conmigo? ¿Qué pidió? El Padre Nuestro es pedir. ¿Sí está conmigo? ¿Qué hace? Cristo mismo dijo al Padre Nuestro. ¿Qué pide? Por el pan, porque se haga su voluntad, por perdón. ¿Está conmigo? Porque se haga la voluntad del Señor. ¿Sí me entiende? Es pedir, porque la oración es pedir. La Biblia está llena de personas que oraron a Dios y Dios hizo una diferencia. En Josué 10 vemos que el sol fue detenido por la oración de Josué. Ese versículo lo puse en sus calendarios que les di. El sol se detuvo en respuesta a un hombre que oró, detente luna aquí y el sol en Gabaón, ¿verdad? Jacob no era un patrón para seguir, mucho menos antes de la noche que luchó ante el ángel de Dios, pero era un hombre que oraba. Dice la Biblia que ahí Jacob no soltó al Señor, peleó toda la noche y le dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Era rápido para pedir ayuda de Dios. Hermano, mire,
Había una mujer llamada Ana que no podía tener hijos. ¿Se acuerda? Pero ella oró. El sacerdote Elí pensó que estaba borracha. ¿Se acuerda, hermano? Pero Ana oró y dice que cuando Dios le dio a ese niño, ella dice, por este niño oraba y Dios me dio lo que le pedí. ¿Y quién fue ese niño que tuvo? El gran Samuel, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque la oración cambia las cosas. Yo lo creo, hermano. La oración cambia las cosas, hermano. Podemos orar y estar seguros de que Dios quiere contestar. Jeremías 33:3. Mire lo que dice Jeremías capítulo 33, versículo 3. Se lo tiene ahí en sus hojas. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano, este versículo está en la Biblia por algo. Porque el Señor quiere que le pidamos. Amén. El Señor quiere que tú y yo le pidamos. Clama a mí y yo te voy a responder. Dios quiere contestar su oración. Dios quiere que usted ore para que Él pueda contestar su oración. Hermano, no hay oración, no habrá poder de Dios. Los imposibles no sucederán si no hay oración. Hermano, ¿cuántas cosas no podría ya Dios habernos dado si hubiéramos orado a Él? Pero ¿sabe qué pasa? En lugar de orar, nos quejamos, rezongamos como niños chiquitos, nos hundimos en mortificación, nos estresamos, nos preocupamos, llevamos toda la carga. Créame, hermana, que se le nota cuando viene cargando con todo. ¿Está conmigo? Déjeme decirle, hermana, usted no puede sola. Los imposibles van a suceder hasta que usted sea una mujer de oración y le pida a Dios y entienda, Él se va a encargar. Se le nota, querido varón, que ya no puede más, que quizás quieres tirar la toalla por no ver que es posible lo que parece imposible. Y usted se va a rendir, va a retroceder, a menos que sea un hombre de oración, que le pida a Dios para que Él haga y se encargue. ¿Está conmigo, hermanos? No deje, hermano. Mire, el diablo es bien astuto, sabe que nos vamos a cargar, nos vamos a preocupar, nos vamos a mortificar, nos vamos a estresar, nos vamos a amargar, nos vamos a enojar y nos vamos a ir lejos de Dios. Cuando la respuesta debería de ser, clama a mí. Y dice el Señor, yo te voy a responder. Mire, hermano, en mi vida personal, cuando yo no oro, todo me preocupa. Todo. Me siento mal. Cuando estoy demasiado preocupado, hermano, es porque falta oración en mi vida. Nuevamente a mí se me descarapela aquí este dedo por tan cargado que estoy, tan preocupado que estoy. ¿Por qué, hermano? Porque cuando no oro, todo me preocupa, me siento mal y físicamente lo empiezo a reflejar. Pero ¿sabe qué pasa cuando oro? Dios se encarga, me da descanso, no me preocupo, no ando pensando en las cosas, me da paz, hasta se me olvida, hermano, el problema y Dios me da sabiduría para hacer las cosas, hermano. La Biblia dice, si pides, se te va a dar. Si buscas, se te va a hallar. Hermano, vas a hallar. Aprendimos el año pasado a no ser un amador del yo. Del todo lo puedo en yo que me fortalezco. No, hermanos, Dios nos dice, clama a mí. Por algo está este versículo en la Biblia. A Él le encanta que tú y yo estemos orando. Pero inciso B, Dios está atento a la oración nuestra, o sea, del gentil, como del judío. Romanos 2:11. No tengo tiempo para explicar este punto, lo he explicado en los miércoles, pero quiero que vea Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con... Este versículo, hermano, de que Dios no hace acepción de personas, no es de que hagámosle feo a gente, no, está hablando que el evangelio es para todos, tanto para los israelitas, amén, como para los gentiles, y que Dios no hace acepción de personas. ¿Está conmigo? Dios es el Salvador y Él vino a salvar a todo el mundo. A eso se refiere. Pero escúcheme bien. Quiero que entienda este punto. No es que Él va a contestar la oración del pastor. O sea, que usted diga, es que a usted, pastor, Dios sí le va a contestar si usted le pide, pero a mí no. A mí Dios no me va a contestar. Usted sí le va a contestar porque usted es el pastor y es hombre de Dios, pero a mí no me va a contestar. Hermano, mire, no piense de esa manera. Amén.
No piense, a ese hermano Dios sí le contesta porque anda bien, yo no, mi oración no me la va a contestar, yo estoy viviendo en fracaso y yo vivo así, ya está, ya está. No, hermano, Dios no hace excepción de personas. Él se refiere, hermano, Él sabe que todos somos pecadores. ¿Está conmigo? Él sabe que todos fallamos. Amén. Pero Él está dispuesto a que si fallamos, vayamos y le pidamos a Dios. Mira, escuchaba el pastor José Agüero decir lo siguiente. Cuando uno ve, mire, vea para acá. Cuando un hombre o hasta una dama ve pornografía, el diablo nos engaña pensando, no, ¿cómo yo voy a leer la Biblia? ¿Y cómo voy a orar? ¿Y ahora cómo le voy a pedir a Dios? ¿Está conmigo, hermano? No, no te dejes engañar por el diablo. Porque ¿tú crees que Dios no sabía, hermano? Que tú ibas a ver esas cosas, hermana. ¿Está conmigo, hermano? Amén. ¿Está conmigo, hermano? Dios lo sabe. Él está esperando que seas humilde, vayas a reconocer y le vayas a pedir perdón por eso que has visto. Pero el diablo nos engaña. No, es que yo, mira cómo vivo y mira lo que hago y mira quién soy y esto y lo otro. ¿Cómo voy a leer la Biblia? ¿Cómo voy a ir a la iglesia? ¿Cómo voy a orar? ¿Cómo voy a pedirle a Dios? Ese es el diablo. Mentira del diablo. Dios ya sabe. Ahora, no creas, hermano, también no te vayas al otro extremo de decir, no, pues es que fallo, Dios me perdona, lo vuelvo a hacer, fallo, Dios me perdona, lo vuelvo a hacer. No, hermano, tienes que pedir ayuda entonces si estás fallando en alguna área de tu vida. ¿Está conmigo? Pero no es el tema, el punto es de que tú puedes ir a Dios. Dios no hace excepción de personas. Mira Mateo 5:45. Mateo 5:45. Voy lo más rápido que puedo, hermano. Ya casi terminamos. Mateo 5:45. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol, ¿sobre quién? Malos y buenos. ¿Y qué hace llover sobre quién? Hermano, Dios, dice la Biblia, que hace salir el sol sobre los que andan mal, los que andan levantando gente, los que andan matando gente. ¿Sí está conmigo? Como los cristianos que van a la iglesia y busquen a Dios y honran a Dios. ¿Sí está conmigo? Que Dios hace llover sobre aquellos que andan haciendo cosas bien perversas allá afuera, como también los cristianos que hacen las cosas bien y que buscan a Dios. ¿Sí está conmigo? Eso se refiere, hermano. Mira este ejemplo. Mateo capítulo 15, versículo 21. Quiero que veas este ejemplo. Vaya rápido, hermano. Mateo 15, versículo 21. Todos conocemos esta historia, pero quiero que la veas. Mateo 15, 21 al 28. Es la fe de la mujer cananea. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Versículo 22. Era aquí una mujer, ¿de dónde? Que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué tenía esta mujer? Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Fíjate nomás. Esta mujer tiene una necesidad, va y le pide a Dios, Señor, mi hija, ayuda a mi hija, sana a mi hija, te pido por mi hija. Pero Jesús, pero esta mujer esta mujer no es como yo, para que me entiendan. Voy a poner como ejemplo yo, que Dios no me responde y como que me agüito, ya no le voy a pedir a Dios, yo me voy a amargar. No, mira lo que hizo esta mujer. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciéndole, despídela, que se vayan, hombre, esta mujer está haciendo mucho escándalo, pues da voces tras nosotros. Versículo 24. Él, respondiendo, dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 25. Les dice, yo soy enviado a los israelitas. Por eso dice, a los suyos vino. ¿Se acuerdan, hermano? Pero los suyos, ahora sí dice, a todos los que creen, vayan a buscar a los cojos y los ciegos y esto y el otro, fórzalos a entrar, etcétera. Yo soy enviado a las ovejas perdidas de Israel. Versículo 25. Entonces, ella escuchó ese comentario. ¿Cómo? O sea, mire, hermano, mire para acá. Cristo está diciendo, aquí tengo un pollo asado bien sabroso. Amén. Tortillitas, frijolitos, arroz. ¿Qué más le echamos, hermano? Salsa de molcajete. Amén, hermano. Tengo un pollo bien sabroso. Y es para los de la casa de Israel. ¿Está conmigo? Es para los de la casa de Israel. Amén. Y él dice, ¿cómo le voy a dar este pollo? ¿Qué sigue diciendo? ¿Qué sigue diciendo, hermano Carlitos? Siguiente versículo. Dice, entonces ella vino, 25, y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Versículo 26.
respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. O sea, ¿cómo le está diciendo a esta mujer? O sea, yo tengo este pollo para mis hijos, ¿cómo se lo voy a dar a los perrillos? Amén. O sea, fíjate cómo la llamó. ¿Quién? Cristo. Y yo sé lo que usted va a pensar. No, pero si fuera yo hubiera entendido, porque yo soy un buen cristiano. No, usted también se hubiera ofendido, hermano. Yo los conozco. Amén. ¿Está conmigo, hermano? No, pero mira a la mujer, cananea. 27, léalo conmigo. Participe, hermano, no se duerma. Y ella dijo, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Fíjate nomás, pero esta mujer dijo, Señor, aunque sea una pizca de bendición, un poco de tu poder, yo lo quiero. Mira lo que, como la impresión de nuestro Señor Jesucristo. 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ella sabía, como dije hace 8 días, Él tiene pan, Cristo tiene lo que necesito, yo necesito eso, yo le voy a pedir, no me voy a desanimar, no me voy a amargar y no voy a dejar de pedirle. Luego todavía le dice Cristo, yo soy enviado a las ovejas de Israel. Este pollo es para ellos, las bendiciones son para mis hijos. Pero a esta mujer le dice, pero aún las migajas, aunque sea un poco de tu bendición, dámelo. Amén. Porque esta mujer dijo, aunque si me das poquito, con eso mi hija va a ser sanada. Y Cristo se sorprendió y dijo, oh mujer. En el libro de Marcos dice que no se había visto fe como esta mujer en otro lugar. Qué tremendo, ¿verdad que sí, hermano? Pero ¿sabe qué? Cristo le dice, Cristo cómo la llamó, pero ella no se desanimó y siguió orando y siguió pidiendo. Hermano, quiero animarle, Dios escucha la oración, hermano. Era una mujer gentil, pero ella no se desanimó por lo que Jesús le dijo. Jesús se sorprendió tanto de la fe de esta mujer, su insistencia, que dijo, ¿sabes qué? Haz como tú quieres. Y su hija fue sanada. Déjame preguntarte algo. ¿Te importa algo en tu vida que es tan importante que aún una ofensa no te detendría para seguir pidiendo? Dijo aquí el Señor, dijo esta mujer, llámame como quieras. Pero la mujer cananea, Ana, Jacob, dijeron, no te voy a dejar si no me respondes. Hermano, los imposibles pueden suceder. Pero, oh hermano, cómo se desanima el ser humano. Cómo se desespera por cualquier cosa y deja de orar y deja de pedir a Dios. Hermano, Dios escucha la oración tanto de esta generación como de la siguiente. Qué bendición, hermano. Mira, tú y yo no podemos decir, pues a mí Dios no me escucha. Eso es mentira y es mentira del diablo. Escucha esto, las condiciones que estorban la oración existen sobre la persona que ora, no sobre Dios que escucha la oración. Inciso C, en sus hojas, la oración es casi universal en la humanidad. Con esto termino. Si tú te pones a pensar, hermano, el ser humano tiene esa tendencia de pedir. La gente pide, hermano. Amén. La gente ora. Le pide al sol, le pide a la luna, le pide a las plantas, le pide al Buda, le pide a Mahoma, le pide a San Judas. ¿Qué sé yo? ¿Está conmigo? No venga y me diga, no, ¿cómo le voy a pedir a Dios? La gente, el ser humano, tiene la tendencia de orar, de pedir. Amén. Le pide al sol, a la luna, a las estrellas, al Buda, a San Judas, qué sé yo. Ya existe algo en todos nosotros, tanto cristianos como inconversos, de tener a alguien con quien ir y acudir a pedir ayuda. Dios puso eso dentro de nosotros, un deseo de orar, hermanos queridos. Es parte de la naturaleza de Dios escuchar la oración dirigida a Él. Pero último, es imposible venir a Dios o complacer a Dios sin creer que Dios es un Dios que escucha y contesta nuestra oración. Hebreos 11:6. Es imposible venir a Dios o complacer a Dios sin creer que Dios es un Dios que escucha
y conteste nuestra oración. Mire que es como si tú quieres no agradar a Dios, mira lo que no debes de hacer. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No, pues vamos a orar y pedir a Dios. Yo creo en Dios, yo sí creo en ese tal Dios. Vamos a pedirle a ver qué pasa. Pero escúcheme bien. Dios muchas veces, aunque yo le pida, quizás no me va a contestar, pero Él me va a galardonear. Él me va a honrar. ¿Sí está conmigo? Mire, hermano, muchas veces tú le vas a pedir a Dios, pero Dios no te va a contestar. Pero ¿sabes qué sí va a hacer Dios? Te va a galardonear, premiar, honrar por el hecho de que fuiste y le buscaste y le pediste. Amén. Es imposible, si vas a Dios y no vas con esa intención de que Él te va a bendecir, te va a contestar tu oración, si no crees, pues Dios dice, mejor ni vengas. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y Él es galardonador de los que le buscan. Tal vez no te va a contestar, porque muchas veces va a pasar así. Amén. Pero Él te va a galardonear, te va a honrar y premiar por el hecho de que fuiste y le buscaste en oración. Pero debes ir a Dios con la certeza de que Él te va a bendecir, de que te va a contestar. Porque si no vas con esa intención, no crees, Dios dice, mejor ni vengas. Si usted no cree esto, pues usted nunca va a ver la necesidad de ir a Dios. Amén. Usted no cree en Dios que le va a contestar, usted nunca va a ver la necesidad de ir a Dios. Mire, fuimos todo el año al hospital allá en Río Verde, repartir pan. Mire por acá, ya terminé. ¿Por qué usted cree que la gente cuando me veía que les predicaba el evangelio me decían, ¿usted es un pastor? No, pues que sí. Usted puede orar por mi hijo, por mi hija, oré por un bebé, oré por un joven que tuvo un accidente en moto, eran de Puebla, me acuerdo. Y entré al hospital y oré por ellos. Y luego ahí me dieron que orar en otra cama. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento la gente cree y tiene la absoluta fe y certeza de que si le piden a Dios, Dios va a sanar a sus enfermos. Yo en lo personal, cuando oré por ellos, yo creía y creo que Dios los iba a sanar. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no debía de haber orado yo. No es mi familiar. Es el familiar de cada uno de ellos. ¿Qué hacía yo? Les predicaba el evangelio. Para que ellos también fueran a Dios y le pidieran a Dios por su familiar enfermo. ¿Está conmigo, hermano? Porque, hermano, se lo he dicho tantas veces. Es nuestra responsabilidad como líderes orar por todos. Amén. Pero es su responsabilidad orar por los suyos. Nadie más lo va a hacer, hermano. Nadie ama a su familia como usted la ama. Amén. ¿Está conmigo? ¿Les amo en el Señor? Claro que sí. Pero nadie va a amar a su familia, a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a su cónyuge, sus papás, sus tíos, sus sobrinos, qué sé yo, sus padres, como usted, hermano. ¿Está conmigo? Nadie, hermano querido. Entonces, escúcheme bien. Dios honra a los que le honra. Él no está forzado a contestarnos, pero lo honra a los que le honran. Una mujer un día se acercó conmigo, no aquí, pero una mujer, fue en Cárdenas, una mujer un día se acercó conmigo y me dijo, hermano Toño, yo le pido que ore por mi esposo para que sea salvo. Y yo le pregunté, ¿para qué usted quiere que su esposo sea salvo? ¿Y sabe qué me contestó? Para que me trate mejor. O sea, de todos los motivos para que su esposo fuera salvo, creo que ese era el último de los motivos. ¿Está conmigo? Yo le dije, ¿sabe qué? Yo no voy a pedir por eso. ¿Por qué? Dije, porque yo creo que usted debería de querer que su esposo sea salvo, pues para que no se vaya al infierno. ¿Está conmigo? Para que conozca a Cristo, crea la palabra, busque a Dios, se acerque a Dios. Exacto. Amén. ¿Va incluido que la trate bien? Claro que no, claro que sí, disculpe. Pero escúcheme bien. Yo no voy a poderme orar por el presidente Baltasar Tello. No, hombre, hermanos, vamos a orar todos por el presidente Baltasar Tello, porque imagínense, hermano, que el dinero para la iglesia. No, ¿está conmigo? Vamos a orar porque él es un alma y necesita de Cristo para que no se vaya al infierno.
¿Está conmigo, hermano? Por eso pasa lo que dice en Santiago 4, versículo 2 y 3. Ahí termino. Pedís, ya dije eso como 10 veces, ¿verdad? Y no termino. Por eso, hermano, muchos nos pasa así, porque mira cómo oramos. Santiago 4, 2, 3 y 4. Póngase de pie, hermano, ya terminé. Puestos de pie, por favor. Dice Santiago 4, 2 y 3. Léalo conmigo, 1, 2, 3. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Verso siguiente. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dios jamás me va a responder la oración de que sea salvo el presidente municipal si yo oro con un beneficio de gastar en nuestros deleites. ¿Sí me entiende, hermano? Dios, le dije a esta hermana, Dios no le va a contestar si usted ora porque está pidiendo para sí misma. Muchos oran así, orando, piden, pero piden mal. Pueden orar y estar pidiendo mal, pero Dios premia, galardonea a los que le buscan. Es imposible, entre tanto más oremos, sin que el Señor cambie nuestra oración y nos ayude a pedir correctamente. Ya no vaya ahí, pero Romanos 8 dice, pero el Señor sabe las intenciones del corazón. ¿Hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo sabe las intenciones del corazón. Y Él nos ayuda a pedir como conviene. Romanos 8, 28 y 27. Hermano, quiero animarle, no, fíjese quién es el Dios al que oramos. Orar es pedir. Él quiere que le pidamos, pero que pidamos conforme a su voluntad. ¿Está conmigo? Y en respuesta a la oración, cuando tú pides, la respuesta es, Él te va a contestar. Padre, te damos gracias por lo bueno que